Propósito: cuando Malaquías escribió, los judíos que regresaban del exilio a Palestina otra vez sufrían adversidades y decadencia espiritual. El pueblo se había vuelto cínico, dudaban del amor y las promesas de Dios, ponían su justicia en tela de juicio y no creían que hubiera ningún provecho en obedecer sus mandamientos. Como su fe se desvanecía, se volvieron superficiales e insensibles en su observación del culto, e indiferentes a los requisitos de la ley. Se hicieron culpables de toda clase de transgresión contra el pacto. Malaquías confrontó a los sacerdotes y al pueblo con el llamado profético, según Malaquías 3:15. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino tentaron a Dios y escaparon, el cual es. En el propósito, lo primero que aprendemos o observamos cuando entendemos esta parte de Malaquías es que el pueblo nuevamente se encuentra en decadencia espiritual. Digamos, entendamos, ellos vienen de la nación de Babilonia, ellos ya para este tiempo de Malaquías ya se había terminado el templo. Había cierto ya tiempo donde ellos lógicamente habían sido ya procesados en lo que es la introducción de la ley que hizo Esdras, y todo ello pues de cierta manera ya estaban formados, pero en sí en ellos aún estaba la quietud. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Será esto cierto? ¿Qué beneficios hay? ¿Puede verlos o no verlos? Por lo mismo que ellos en Babilonia no vivían bajo el régimen de la ley de Dios. Entonces, a ellos al encontrarse entre Dios y la verdad de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, y lo que ellos de cierta manera veían en lo natural, en lo físico, se vuelven cínicos. Digamos, ellos de en sí llegaron a tal manera como no tenían la práctica, la palabra de Dios, entonces llegaron a despreciar, a mostrar cinismo, a despreciar lo que realmente trae los beneficios de hacer o practicar la ley de Dios, la palabra de Dios, los consejos de Dios. Entonces ellos se encuentran en un punto donde definitivamente veían con desprecio la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña esto para nosotros? Hoy en día la mayoría de personas, algunos ven reverente o ven sagrada, así dicen ellos, la palabra de Dios. Pero el término de sagrado o reverente, la palabra de Dios, no es decir, esas son santas. No son solo palabras. No es solo decir, sí, la palabra de Dios es santa, es verdad, es real, pero no la vives. Digamos, si es verdad, pues vive la verdad. Si es santa, pues vive en santidad, digamos. No se trata de darle un mérito a la palabra por palabra, sino se trata de darle un mérito a la palabra en acción. Yo digo que la palabra de Dios es verdad porque yo la practico y veo la verdad. Digamos, yo digo que la palabra de Dios es santa porque la practico y veo la santidad o la santidad que me da. Digamos, al punto de que estoy tratando de decirles, es que también, sin darnos cuenta, a veces nosotros respetamos lo de Dios, vemos, pero solo porque es muy bueno, porque Dios así lo es, pero no se lo demostramos. Digamos, es como que le dijera a alguien, digamos, a un hijo, yo te amo, pero le pego una cinchaseada, dijo. Entonces el niño va a estar en que me ama o me cinchasea. Bueno, él me expresa su amor a puros cinchazos, ¿me entiendes? Entonces, no puede haber eso en nosotros. Digamos, yo no puedo decir al Señor, sí, Dios es santo, pero no practico la santidad. No puedo decir, sí, Dios es verdad, pero no, son palabras que de cierta manera nosotros a veces atribuimos, y si darnos cuenta también practicamos el ser cínicos, porque si nosotros le damos un auge a la palabra, pero no la vivimos, entonces realmente la palabra es válida, tiene ese auge o no lo tiene. Entonces sería la pregunta que en algún momento nosotros deberíamos hacer. Y esto debemos aprenderlo porque cuando nosotros no practicamos la palabra, estamos igual que Israel, en un cinismo, estamos en decadencia espiritual y a veces sin darnos cuenta. Pero hoy para eso está la palabra, para que de cierta manera nos veamos en el espejo de la palabra y veamos nuestra realidad, si realmente estamos no siendo cínicos, sino estamos honrando a Dios, pues qué bueno, hay que seguirlo haciendo porque ese es el objetivo
de la palabra de Dios. En la otra parte dice que ellos dudaban del amor de Dios, ponían en tela de juicio y no creían que hubiera ningún provecho de obedecer los mandamientos de Dios. Digamos, ellos al final estaban más superficiales, digamos, la carencia espiritual de ellos no era que hubiera preocupación de honrar a Dios, sino que estaban más enfocados en cierta manera de convivencia, que a veces nosotros necesitamos entender. Veamos esto, digamos, para que nosotros no dudemos, para que nosotros no pongamos en tela de juicio, tenemos que aprender a no ser necios. Digamos, tenemos que entender, dice el necio en su corazón, dice el Salmo, ¿verdad? No hay Dios. Entonces, cuando nosotros creemos que no hay Dios, entonces podemos vivir como queramos, hacemos lo que queramos porque no hay Dios. Pero nosotros sabemos que sí hay Dios. Ok. Para que no caigamos en esa necesidad, nosotros tenemos que empezar a practicar la palabra. Pero nosotros a veces cometemos un error. Nosotros queremos que todos alrededor practiquen la palabra y yo voy a ser la persona que yo quiera. Y como la palabra dice que me toleren, entonces yo puedo ser cínico, yo puedo ser malhablante, yo puedo señalar, yo puedo hablar mal de la gente y la gente me tiene que tolerar. No es así. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando que todos practiquen la palabra. El que está a la par mía, a la derecha, está esperando que todos practiquen la palabra. El que está a la izquierda está esperando que todos practiquen. Entonces pareciera que todos estamos esperando que practique la palabra, menos nosotros. Entonces el reto acá no es que alguien practique o no practique. El reto acá es, si nadie quiere practicar la palabra, yo sí quiero practicar la palabra porque no voy a poner en tela de juicio la palabra, porque la palabra de Dios, créanme, es eterna. Quiere decir que lo que Él dijo, así es desde el principio hasta el final. Es por ello que a veces necesitamos comprender o tener la magnitud del cumplimiento de la palabra y no va a variar. Digamos, Dios no te va a decir, digamos, al principio de la eternidad sí, después dice no puede. Si Él te dijo sí, es sí, 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 y toda la eternidad sí. Si Él te dice te amo, te ama desde que te lo dijo hasta que llegue la eternidad. Así, y te va a seguir amando toda la eternidad. Entonces, de igual manera, es todo lo que Dios requiere. Y por ello yo no puedo poner en tela de juicio la palabra de Dios. No puedo dudar de la palabra de Dios. Y si dudo, necesito orarle a Dios para que me ayude a combatir esa duda. Y si obedezco la palabra de Dios, obedeceré hoy, mañana, pasado y toda la eternidad. Ese es en verdad el ejercicio que necesitamos hacer para poder combatir la duda desde ya. Lógicamente la eternidad ya no va a combatir con nosotros, pero desde ya podemos combatir la duda y todo eso que a veces humanamente nos lleva a dudar de Dios. 1. Arrepentirse de sus pecados e hipocresía religiosa antes que Dios viniera de repente en juicio, según Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, que significa parte inservible. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. En el punto 1 necesitamos entender la intención de Malaquías. Malaquías los lleva a un arrepentimiento de sus pecados, a que suelten la hipocresía religiosa y que de cierta manera se den cuenta que viene el juicio de Dios. Ahora, ¿por qué les hablo todo esto? Miren, he conocido personas que de cierta manera, yo no lo voy a decir que en su ignorancia, porque han sido personas conocedoras de la palabra de Dios, que de cierta manera, digamos, ellos sufrieron situaciones difíciles, ellos en las situaciones difíciles se sirvieron a Dios, pero de repente se cansaron porque pareciera que lo que están haciendo no tenía ningún beneficio. Digamos, no veían un beneficio porque de cierta manera ellos querían que Dios hiciera algo, como que dice, estaban haciendo como un trueque con Dios. Mira, pues Señor, yo te sirvo, y si yo te sirvo, tú me vas a dar esto y esto y esto, y creyeron que así era la relación con Dios. Tenemos que entender que la relación con Dios no es lo que yo quiera, lo que yo impida, sino es la voluntad de Él. Y la voluntad de Él muchas veces va a ir en contra de mi voluntad o mis deseos. Entonces no se trata de que, mira Señor, yo te doy, tú me das, yo me doy, yo me das. No se trata de eso. Tenemos que entender que Dios nos da y nosotros le damos o servimos por agradecimiento a Dios. Cuando tenemos esto claro, no hay problema. Pero ¿qué hay de las personas que de cierta manera como que chaqueteaban a Dios, haciendo algo, sirviendo algo,
Y creyeron que como hacían todo eso de repente, mira Señor, quiero esto, y el Señor, muy bien, aquí está. Y no es así. Entonces, Malaquías se da cuenta de eso en las personas de aquel entonces y les empieza a hablar sobre que venía un día como horno donde iban a ser consumidos los soberbios. Eso lo leímos también en la lectura bíblica de esta enseñanza. Aquellos que hacen maldad, y les empieza a hablar a ellos de esto, pero lo vuelvo a retomar porque Malaquías realmente en su propósito les está diciendo: arrepiéntanse, dense cuenta a dónde van, dense cuenta qué es lo que hacen. Y se los digo porque, miren, con las personas que yo he convivido, de cierta manera yo me he dado cuenta que al final se alejan de Dios. Porque como no consiguieron lo que ellos querían conseguir con Dios, o chaquetear a Dios, o manipular hasta ese extremo a Dios, entonces decían: no, yo me voy, que no sé qué, y van. De repente, allá en la situación difícil que les está dando, de repente como que reaccionan: no, mejor voy a volver con Dios. Y piensan que al venir con Dios, bueno, aquí estoy, Señor, ahora sí, necesito que tú hagas esto. Y digamos, fueron allá, se alejaron con Dios y regresan con la misma actitud de volver a manipular a Dios. Y a veces está la situación que a veces no les sale la situación como es, y vuelven otra vez y están en esa situación como que haciéndole capricho a Dios, que Dios haga sus caprichos. Y les cuento, no lo va a hacer. Digamos, esa es una mala práctica que tienen ciertas personas en las cosas de Dios. Y piensan: no, pero si dice que yo soy la niña de sus... Sí, tú eres la niña de sus ojos, pero si te das cuenta, no porque eres la niña de los ojos de Dios, Él va a hacer que el que el cielo se vuelva amarillo. ¿Me entiendes? El cielo es celeste, así lo determinó Él. Es por la claridad del sol, es un color que Él le quiso poner. ¿Y quién le va a decir a Él que lo ponga amarillo o verde o rosado? No puede pasar eso. Entonces, necesitamos entender que cuando hablo de esos términos, son las determinaciones de Dios que no va a cambiar, aunque así sea la niña de sus ojos. Entonces, a veces manejamos que Dios nos diga que somos la niña de sus ojos, y por eso creemos que somos hijos preferidos, y por ello Dios va a ser como los padres cuando de cierta manera no tienen ni siquiera la mínima identidad, que ellos son los padres y que ellos van a darle lo mejor a los hijos, aunque a veces lo mejor no sea cumplir sus caprichos, porque muchos padres que de cierta manera no saben desempeñar su papel, acostumbran a los hijos a realizar sus caprichos, y por ello ellos piensan que Dios es igual, y no es así. Así que realmente mi deseo, esto te lo comento porque el hecho de que yo hoy en día te esté hablando por las redes sociales, por ejemplo, no por una iglesia, no por otro medio, sino por las redes sociales, es eso, que entiendas: si tú te has alejado de Dios porque querías chaquetear a Dios, porque querías, créeme, te has equivocado. No es así, no funciona así. Tienes que entender que tienes que regresar a Dios, a su voluntad, no a tu voluntad. Regresa a Dios, reconcilia, arrepiente, que haya un genuino arrepentimiento, que significa dejar todo lo malo que has tenido de querer chaquetear a Dios, y regresa a Dios con un corazón genuino, como hijo obediente, aceptando la voluntad de Dios. 2. A quitar los obstáculos de la desobediencia que impedían el fluir del favor y la bendición de Dios. Según Malaquías 4:4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. En el punto 2, Malaquías a través del Señor los lleva a que os recuerden la ley que fue dada en Horeb, esa ley que traía ordenanzas para todo Israel, y que no solo para aquel Israel que recibió la ley, sino todas las generaciones de Israel. ¿Por qué lo hizo Malaquías? Porque lo que él quería es que las personas que oyeran eso quitaran los obstáculos de desobediencia y que dejaran fluir el amor, y que dejaran de hacer la maldad, y para que entonces Dios pudiera obrar en sus vidas, en sus corazones, y ellos se dieran cuenta que realmente vivir las ordenanzas de Dios son de gran beneficio. A veces no para la carne,
no para nuestros caprichos, no para nuestros deseos, sino para la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta y agradable, no a mi carne, pero sí a mi espíritu, sí a mi alma, sí a mi corazón, no a mis caprichos, no a mis carnes. Entonces necesitamos entender que como somos espíritu y carne, a veces nuestro espíritu y carne están en debate. Digamos, nuestro espíritu sí quiere y entiende, pero nuestra carne no quiere y no entiende. Entonces es una continua lucha que tenemos dentro de nosotros, pero a través de la luz de la palabra vamos a entender que el beneficio es entender que hay una ley que Dios nos ha dado y que debemos hoy. Es cierto, nosotros no somos el Israel físico, pero somos el Israel espiritual, también llamados a obedecer la palabra de Dios, las ordenanzas que le fueron dadas a Moisés, que hasta aquí tienen vigencia porque son la base, son lo primero que Dios estableció, o sobre esa columna se ha establecido la palabra de Dios. 3. A regresar al Señor y a su pacto con corazón sincero y obediente, según Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En el punto 3 encontramos de que Malaquías realmente los está llevando a que ellos puedan entender el pacto de Dios con un corazón sincero y obediente. El pacto de Dios, como que dice, mira, pues, como Dios es un ser supremo y Él conoce el principio y el final, entonces Él ha hecho un pacto con nosotros que nosotros en nuestra humanidad desconocemos, que nosotros en nuestra humanidad no entendemos, pero lógicamente el pacto que Él ha hecho con nosotros es de beneficio. Tanto así que nosotros necesitamos confiar en Dios y ver a Dios que realmente va a cuidar de nosotros y que realmente Él quiere hacer algo bueno con nosotros. Porque mire, muchos de nosotros no aceptamos el pacto de Dios de una manera devocional, de una manera sincera, porque no confiamos en Dios. Y lógicamente tenemos que entender que la confianza es algo esencial en cualquier relación, aunque sea de amistad. Y máxime con Dios es importante. Entonces, cuando nosotros desconfiamos de Dios, no tenemos el respeto que debemos de tener. Entonces, es por ello que por naturaleza en nuestra carne rechazamos el pacto de Dios. Pero en nuestra alma, en nuestro espíritu, digamos, dentro de nosotros, lo que nosotros tenemos adentro, que nos da vida, es de Dios. Y eso nos ayuda. Entonces, a veces estamos entre la duda. ¿Será cierto? ¿Será así? No será nada que será así. Necesitamos, por ello es que el Señor nos dejó esta Biblia, este medio escrito para decir, así dice la palabra. Si nos damos cuenta, cuando el Señor fue tentado por Satanás, y eso lo vamos a ver en Mateo, nos vamos a dar cuenta que el Señor, escrito está, le dice a Satanás. Le contesta como dice, esto está escrito, esto está dicho y escrito. Así que así es. ¿Me entienden? Entonces nosotros necesitamos a veces debatir dentro de nosotros, y cuando nuestra carne nos quiera poner la duda y nos quiere llevar a ser cínicos y nos quiere llevar a otra cosa que se oponga a los propósitos y a los planes de Dios para nosotros, al pacto de Dios para nosotros, que es una verdad y una realidad, tenemos que aprender a combatir los deseos de nuestra carne. Necesitamos comprender cómo llevar la duda y todo lo que venga a la obediencia de Cristo y decirle, hablarle que realmente Cristo nos está llevando a la verdad y que necesitamos regresar a su pacto y aferrarnos a ese pacto que Él ha establecido con nosotros. Y así dice que nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación a nosotros. Y saltaremos, también dice, como el becerro de la manada. Digamos, aquel becerrito alegre, feliz. Que el becerro cuando hace eso es porque se siente feliz y se siente protegido. De igual manera, Dios quiere que nosotros nos estamos felices y protegidos. Así que terminamos con esto de Malaquías y nos vemos en el libro de Mateo, que también nos va a ayudar en mucho que aprender, y va a ser de gran bendición, porque ya ahí ya se empieza como que a vivir el evangelio. ¿Y por qué se empieza a vivir el evangelio? Porque Cristo es el evangelio, es el prometido, es la promesa
que el Hijo de Dios vendría a la tierra. Entonces en Mateo nos relata cómo inicia el Hijo de Dios en esta tierra, cómo viene y cómo nosotros lo debemos recibir como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y ver en sí los acontecimientos que nos trae estos libros y los testimonios. Ya sé, estos son de los discípulos diciéndonos que el Hijo de Dios ya vino, y así tiene que verse. Él ya vino. Nada de que otros no creen que no. Él ya vino. Lo crea o no lo crea, quien no lo quiera creer o algo, pero Él ya vino. Entonces no tengo que considerar a nada ni a nadie porque digan, es que, digamos, en este caso estoy hablando de Israel. Muchos hoy en día, es que hermano, Israel no lo hace. Eso ya lo sé, lo entiendo. Pero por eso es que nosotros no se trata. Miren, veamos algo. Nosotros, si Dios no les ha dado yo lo veo así, si Dios no les da la potestad de creer en el Hijo de Dios, Dios sabe por qué. Eso no es mi asunto. Ellos no creen, bueno, Dios sabe por qué, pero doy gloria y honra a Dios porque a mí sí me ha dado la potestad y la autoridad para creer que en el Hijo de Dios ya vino, y por ello, gracias a Él, tengo salvación, lo tengo como Señor y le sirvo con todo mi corazón como realmente debe ser. Así que te veo, Mateo.